Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel junto a Daniela Reinero. Queridas amigas, amigos, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien hoy día. Quizás algunos ya saliendo del trabajo, en la casita, en el trabajo, en el auto, en distintos lados. Bienvenidos aquí a Conversando en Positivo, en la Radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, la radio que piensa. Les habla Edgardo Fogel, aquí muy contento también de iniciar una nueva tertulia humana, un nuevo Conversando en Positivo, con una nueva invitada que nos va a estimular y nos va a seguir un poco esperanzando y abrir los ojos a una nueva vida, una vida más feliz, una vida con más desarrollo interno. Un saludo muy especial al Nino, que está por acá, que está en los radios controles, a Marcela Guzmán también, nuestra productora, Daniela, a Daniela Reiner también. Bueno, y a todas las amigas que están fuera de Chile, a todos muy bienvenidos. Como siempre les recuerdo nuestro sitio web, que cada semana les vamos incorporando nuevos contenidos, conversandopositivo.cl. Está muy bueno, tiene muy buenos reportajes, notas adicionales, así que se los recomiendo. Y también, por favor, sigan mandando sus correos, dando sugerencias a conversandopositivo@gmail.com. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos toca siempre muy fuerte. Es un tema que a veces no se comprende bien cómo nos influye, que es el ego, el famoso ego. Vamos a conversar con Ana María. Ana María es psicóloga clínica, terapeuta transpersonal, terapeuta psicoenergética, individual y grupal. Ella es conferencista del libro El Ego, que lo escribió de Iván Durán. Ha impartido distintos cursos de expansión de la conciencia y meditación, activación de las glándulas espirituales. Ha realizado entrenamiento en autoobservación y cursos continuos de autoconocimiento y autoobservación del ego a través de la meditación contacto directo. Trabaja también en consultas propias con distintos pacientes y bueno, es una buscadora también del desarrollo de la conciencia. Así que bienvenida, Ana María, qué rico que estés con nosotros. Gracias a ti, Edgardo, feliz de estar acá y compartir este conocimiento y la experiencia y conversar contigo. No, al contrario. Gracias a ti. Y bueno, hoy día vamos a hablar algo que tú llevas trabajando mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el tema del ego? Unos 25 años, más o menos. 25 sí. años. Desde este punto de vista, en realidad el ego yo creo que lo vamos trabajando todo desde que llegamos a esta encarnación, de alguna u otra manera, pero en forma consciente, así, unos 25, 24 años. Si te parece, yo tengo unas notas de lo que habla del ego, según un poco Patricio May y también Osho, que quizás nos podría dar la partida. Patricia May, que ha estado con nosotros, ella define al ego como el yo herido, recubierto de capas de apariencia, defensas, máscaras y manipulaciones. Asimismo establece que esta energía inteligente de la materia ahoga y suprema al alma, es decir, vive como una unidad separada en la carencia, con la sensación básica de estar incompleto y por lo tanto siempre desea. El Buda también afirmaba que la base de todo sufrimiento está en el deseo, por lo tanto en el manejo inconsciente que el ego ejerce sobre nosotros. Tú más o menos hablas más o menos parecido, ¿no? Sí. Podríamos, desde este punto de vista, entrar como en una capita que a lo mejor se toca poco o se entiende de una manera un poco distinta. Y es que el ego proviene de una energía. El ego finalmente es energía, pero es una energía que proviene de un nivel de conciencia material, instintivo, compulsivo, reactivo, mecánico, que al tomarse esa energía a la mente del ser humano, entonces la mente es la que se egotiza.
crea un unicentrismo o un centro único que empieza a alimentarse solo de sí mismo, y eso empieza a endurecer la mente, y la mente comanda a todos los otros centros hacia abajo. Entonces el ser humano crea una individualidad separada, se siente desconectado del todo, del espíritu, de como lo quiera llamar, Dios, la conciencia cósmica, la conciencia universal, Claro, del todo, siente separación, y a partir de esa separación siente sufrimiento y ansiedad. Claro, el Osho, que para los que no lo conocen, fue un gran filósofo y maestro, tiene muchos seguidores hasta el día de hoy, que estuvo en la India, vivió en Oregón también, en Estados Unidos. Él habla que el ego es la enfermedad del ser humano. Él dice que convertirse en otro es la enfermedad y ser la salud. Pero ser sencillo, completo, sano, gozoso es algo que no has probado, él dice. Esta sociedad no te ha dejado en paz un solo momento y únicamente conoces un camino, el camino del ego. Entonces el ego dice que es justo lo contrario del verdadero ser. Exactamente. Que el ego no eres tú, sino el engaño creado por la sociedad para que te entretengas con esa baratija y no te plantees preguntas sobre lo verdadero. Por eso insisto tanto en que a menos que te liberes del ego, jamás llegarás a conocerte. Claro, y ahí plantea que uno nace con su auténtico ser y después a uno le van generando falsas creencias, ¿no? Sí, se va creando un ropaje, se va creando un mundo mental ficticio que la persona cree que es el verdadero. Y a partir de esa sensación de que eso es lo verdadero, entonces deja de buscar lo verdadero. Pero por suerte tenemos algo que se llama intuición, que siempre está vivo, y que en algún punto de la vida esa persona va a empezar a decirle: esto no es lo verdadero, esto no te satisface realmente, esto no es lo que quiero, hay algo más, no, el mundo material o la energía de la materia no es lo que me hace feliz realmente, y ahí empieza una búsqueda. Si te haces caso, esa búsqueda te va haciendo como peldañitos que vas avanzando. Es difícil, sí, porque digamos, el ego va avanzando también con deseos, con ambiciones, con poderes. El ego tiene una función evolutiva también, pero a nivel de la materia. El problema es cuando el ego no es regulado por el espíritu o por la conciencia mayor de una persona. Si el ego no es regulado, entonces agarra todo el poder. Pero si el ego es regulado, el espíritu regulando al ego hace que el ego te movilice, pero después te movilice en forma evolutiva. Está dominado, está controlado. Está controlado. Podríamos decir que el ego es un comilón exagerado, que cuando no está regulado por la energía del espíritu, es instintivo, es compulsivo y mecánico, por lo tanto va a arremeter, va a invadir, va a hacer lo que sea por nutrirse a sí mismo, y obviamente se olvida del todo o de los demás. Recordemos que estamos iniciando el programa Conversando Positivo acá en la Reunión de Chile. Estamos con Ana María Sepúlveda, psicóloga, experta en ego, y la Ricardo Foy también. Sí, por tantos años trabajando. Trabajando. Sí, profundizando. Después el mismo Osho dice que, un poco para seguir conversando, digamos, ese ego tiene toda clase de deseos y ambiciones y quiere estar siempre por encima de todo. Ese ego se aprovecha de ti y no permite ni que se vislumbre tu auténtico ser, cuando tu vida está precisamente ahí, en la autenticidad. De ahí que el ego solo produzca tristeza, sufrimiento, lucha, frustración, locura, suicidio, asesinatos, toda clase de crímenes. Quien va en pos de la verdad tiene que empezar por este punto, descartar cuánto la sociedad le ha dicho que es. Exactamente. Es que el ego es insaciable, como proviene del instinto de la materia. El instinto de la materia está guiado por la sobrevivencia. Y la sobrevivencia mecánica, sin conciencia, puede hacer cualquier cosa por sobrevivir. ¿Y qué significa el instinto de la materia? Porque es como que es difícil de entenderlo. Es como que toda la materia, toda la vida, viene con un instinto, viene con un patrón instintivo de sobrevivencia, de territorialidad, de perpetuación, claro, la parte de más animal nuestra, ¿no? Nuestra parte animal. Pero el ser humano tiene centros maravillosos, tiene centro emocional, tiene centro intelectual y tiene glándulas espirituales que le permiten conectarse con un nivel de conciencia mayor. Por lo tanto, nosotros somos mixtos. Tenemos un aspecto instintivo, pero también, en realidad, nuestro verdadero ser pertenece a un nivel de conciencia mayor, que ya no está guiado por el instinto material. El problema es que toda la vida en la que estamos envueltos nos hace más bien exacerbar este instinto material. La persona, al identificarse con su ego, queda atrapada en esta frecuencia de conciencia material instintiva que es egocéntrica, unicéntrica, yoísta, y crea un mundo ficticio que solo se mueve con esa energía. Cuando la persona empieza a despertar,
empieza a captar que hay otra energía que no tiene las mismas leyes instintivas de la materia. Entonces empieza su mente a captar otra cosa. Y a partir de esa captación, de ese contacto con esa energía pura, que es universal, que es todo lo contrario del ego, entonces la persona empieza a discernir, empieza a moverse bajo otras leyes, empieza a moverse bajo otros parámetros, bajo otro paradigma, empieza a despertar su conciencia. ¿Y cómo uno puede ir de una forma para todas las auditorios que nos están escuchando? Porque uno en la realidad está identificado todo el día. O sea, Sí, de hecho, todo el día. no nos recordamos a nosotros mismos. Quizás ahora que estamos hablando que nos estamos recordando, nos vamos a empezar a recordar, pero no nos recordamos nunca, estamos identificados. ¿Cómo podemos iniciar, digamos, un camino de darnos cuenta que estamos tan programados por esta multiplicidad de máscaras, ¿no?, que tiene el ego? Primero, yo creo que hay que saber que esto que creemos que somos, no somos. Y eso ya es concebir algo totalmente distinto y revolucionario. Como decir, ¿cómo puede ser que esta persona en la radio me esté diciendo que yo no soy lo que soy, lo que yo creo que soy? Claro, ¿qué se cree? Claro, pero es así. La verdad es que el ser humano de esta dimensión no conoce su ser, porque no conoce el espíritu. El alma del ser humano, este cuerpo energético que está grabado con todas las percepciones de esta vida y quizás de cuando más, está encerrada en este ego y está comandada por este ego. Por lo tanto, la persona tiene que decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Y empezar a intuir que en realidad primero habría que empezar a anular, es decir, no soy esto, no soy lo otro. Como, claro, ¿quién soy de verdad? Porque me adapto, me adecuo, pienso, soy súper reactivo con mis emociones, quiero, deseo todo el día, ansío, pero ¿quién es el que ansía? Y me voy a dar cuenta que en realidad hay muchas de esas cosas que mi verdadero ser no quiere. Ni siquiera las ansía. El verdadero ser tiene otra frecuencia vibratoria que no es la misma del ego. ¿Y tú separas, escuchándote, un poco lo que es alma con espíritu? Sí, absolutamente, porque el alma es el cuerpo energético individual y el espíritu es esa energía pura que maravillosamente el ser humano no sabe que tiene acceso a ella. O sea, somos unos seres increíbles en esta humanidad. Tenemos acceso al espíritu. Venimos diseñados de una manera tan perfecta, tan maravillosa, que tenemos acceso a una energía que es la esencia de todo lo que existe. Sin embargo, solamente nos conformamos con aspectos muy rudimentarios de la conciencia. Todavía el ser humano no logra dar ese salto donde se asume como un ser espiritual real. Y cuando nosotros nacimos con un alma para trabajar en la tierra que viene virgen, entonces esa alma se va corrompiendo de una forma. Bueno, esta alma, no me gusta meterme en esos aspectos que no podemos comprobar acá, pero esa alma no necesariamente viene virgen, ya viene con muchas grabaciones de cosas que decidiste en esta vida que tienes que solucionar, porque esta alma no nació cuando tú naciste en este plano, probablemente. Claro, por eso que ahí viene, bueno, ya viene con su carguita. Es un tema complejo conversar, porque empezar entonces el espíritu, ¿de dónde viene? Claro, lo importante es que el ser humano, cuando se identifica con el ego, ha quedado adormecido frente a sus niveles de conciencia más altos. Por lo tanto, a veces, si está comandado todo el día por el ego, a no ser de que sea por esa intuición, o porque lee un libro, porque se encuentra con alguien, qué sé yo, ni siquiera se pregunta en esta vida qué es el espíritu. Tiene creencias intelectuales del espíritu. De acuerdo, claro. Creencias del espíritu, creencias religiosas, creencias de Dios. De hecho, el ego hizo tal engaño, como dice el Iván en su libro, que cambió el experimentar a Dios por el creer en Dios. Entonces así se aseguró que la mente quede encerrada en una frecuencia mental, intelectual, y la persona incluso como que se conforma con la creencia de Dios. Y el ego nos puede hacer creer que somos súper espirituales, ¿no? Absolutamente. Hay un ego espiritual que se nutre incluso de la espiritualidad actual. Se aprovecha toda la información. Se aprovecha porque el ego se aprovecha de lo que sea. Es tan astuto, imagínate que viene de la astucia del instinto de la materia. Por lo tanto, está en la mente que además, si tú le sumas al instinto, le sumas intelecto. Tenemos un ser, puede ser un ser brillantemente intelectual, pero con la astucia del instinto. Imagínate la combinación. Claro que sí. Ana María, en el libro de Iván, tú ya algo lo dijiste, que es interesante. Dice, el ego es un experto recolector de energía, dirigido por la conciencia de la materia, que de cada situación inventa la manera propicia para llamar la atención. O sea, energizar al psiquismo. Sí, desde que el ser humano se considera un yoísmo separado, se nutre de esta energía instintiva de la materia, conforma
un centro en sí mismo, que es ficticio, porque es una autocreencia de sí mismo, que le crea un sentido de individualidad. Esa individualidad que no es que esté mala, porque aquí nos separamos como individuo y ya está bien. El problema es que como no es autoconsciente la persona, cree que esa individualidad es todo, pierde el sentido de unicidad. A partir de ese momento, de ese unicentrismo que es yo, es yo todo el día. Es yo las 24 horas del día, yo en la noche, yo en los sueños, yo en todos lados. Por lo tanto, ese yoísmo, que es una ansiedad de autorreferencia permanente quiere decir 24 horas del día por 84 años de la vida. Qué aburrido también. Aburrido, y no se cansa nunca de recolectar. Entonces, todo lo que el yo va tocando, lo tiñe de sí mismo. De acuerdo. Por lo tanto, nunca ve otra cosa que no sea a sí mismo. Gracias. Interesante. También planteas, el ego vive en la tercera dimensión camuflado en la mente humana. La tercera dimensión es tan sugestiva y magnética que las personas quedan estacionadas allí por toda su vida adormecidas o olvidadas del espíritu. En este nivel la mente se duerme y se identifica con el argumento mundo-materia. ¿Podrías profundizar un poco lo que significa la tercera dimensión? Desde el punto de vista físico, la tercera dimensión, que este es un mundo corpóreo, que tenemos, no sé, todo un ancho, un largo, un profundo, un alto, qué sé yo, eso es un aspecto solamente material. Desde este punto de vista hablamos de una frecuencia de conciencia. La frecuencia de conciencia de la tercera dimensión es que en esta mente que el ego atrapó y le bajó el nivel de conciencia, se creó un cuerpo psíquico, un cuerpo mental. Yeah. Este cuerpo es un cuerpo mental que actúa con las mismas leyes del instinto, hace que este cuerpo se nutra solamente de energías egóticas. A partir de ese momento, la persona crea una realidad ficticia mental que empieza a nutrir. Entonces, yo soy Juan de Linares. Y si soy Juan de Linares, mi papá era tanto, mi mamá era no sé qué, y yo soy abogado, y yo voy a hacer esto, y empiezan los ensueños. Y al final, la vida completa de ese ser es una mente. Es un mundo mental ficticio a partir del ego que la persona empieza a nutrir, empieza a desarrollar, que es evolutivo también, porque también le va haciendo tener experiencias de la vida. Pero si ese ser humano quiere espiritualizar su mente, tiene que salir de esa ilusión. O sea, pero para que sea evolutivo también uno tiene que tener un cierto nivel de conciencia, de significado de las acciones que uno va realizando. La ¿no? vida se encarga La vida se encarga, ya sea, los palos, ¿no? sí, por evolución rápida o evolución lenta. La evolución rápida es cuando tú dices, ¿quién soy yo? ¿Qué es esto que me pasa? Empiezas a contactarte con tu verdadero ser y el espíritu se encarga de ir despertándote porque tú le das su libre albedrío. La evolución lenta es, creo que soy solamente este ser material que existo en este plano y por lo tanto vivo bajo las leyes de la dualidad. A porrazo. ¿Cómo aprendo? Sufriendo y repito lo mismo y vuelta a caer con la misma piedra. Hasta que de repente uno... Y de repente sufro tanto que digo, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Y entonces aprendes un poquito, pero como no estás eligiendo la conciencia, sino que viene de chorritos de a poquito, entonces vuelves a repetir y vas aprendiendo, pero en forma demasiado lenta. Que esta humanidad aprenda en forma lenta es peligroso, porque no sé si va a haber planeta para cuando despertemos. Claro, pero quizás tiene que ser así nomás también. Son aspectos evolutivos que claro, uno tiene que confiar en que tienen su sentido también. Claro, pero sí. Hay muchos niveles de conciencia, de hecho. ¿Y cuál es la primera y segunda dimensión? No, están todas comprimidas, las tres están aquí. Ah, están las tres aquí. Las tres perfecto. aquí manifestadas. Perfecto. Bueno, lo importante es saber que en esta tercera dimensión donde vivimos, cuando estamos identificados con la tercera dimensión, nuestra mente se egotiza, queda desconectada del todo en una sensación de separación. Pero no solo de separación con el espíritu. Uno podría decir, ay, vivo separado del espíritu. No, es que la separación ha sido tan catastrófica que vivimos separados entre tú y yo, que estamos aquí juntos, claro. Tu mente con mi mente, vivo separado del aire que respiro, vivo separado del agua que es la que me mantiene viva, vivo separado de todo. O sea, el ego se tomó todo. Como dice el Iván, no solamente existe como la contaminación física, existe la contaminación psíquica, y la contaminación psíquica es producto del ego, del exceso de egoticidad en la mente humana. Recordémosles a todas las queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo que están escuchando aquí en la Radio Universidad de Chile, la FM 102.5, que estamos con Ana María Sepúlveda, hablando sobre el ego, tema muy, muy importante, interesante. También les recuerdo nuestra revista, la revista Somos, que colabora con nuestro programa, que en el mes de junio tiene, la verdad, unos números, unos temas muy, muy interesantes. Tiene un tema de Salvemos el Panul, que es el último bosque nativo que tiene Santiago.
Habla de Hermes Trismegisto, la famosa ley cómo es arriba, es abajo, que tiene harto que ver con esto también. Lo que está dentro está afuera, lo que está afuera está dentro. Habla de la revelación Huiliche, también en el hemisferio sur, veríamos antes el nuevo amanecer, todos contra la obesidad, un tema también muy delicado el día de hoy, cómo crían niños felices, etcétera. Revista Somos, ya están los kioscos, se las recomiendo porque muy, muy bueno. Y algo que hablábamos con Ana María también antes, en el mes de septiembre se va a desarrollar MCA Festival, estamos realizando junto Exhibits, Conversando en Positivo, un gran mega evento donde habrán más de 200 actividades, charlas, foros, va a haber una gran feria, va a haber conciertos, Joaquín Bello, va a estar de Bacán también, vamos a tener cine, documentales muy muy buenos del 7 al 9 de septiembre, para que ya vayan interesándose, pueden instalarse o ver el sitio web mcafestival.cl, va a estar muy muy bueno. Sobre el libro del ego que ustedes tienen, sigamos como profundizando. Dice, al ego le encanta todo aquello que denote separación, exclusividad, es territorialista, apetece los uniformes, las banderas, los diplomas, los títulos, las marcas, la frontera y los países. Entonces, Iván en su libro establece como 3 grandes barreras o bloqueos, ¿no? O tapones que le llaman, que le impiden a la mente del ser humano una conexión directa con la fuente o el espíritu, manteniendo la mente caída en este plano. ¿Por qué habla? Quizás podrías profundizar qué significan los tapones. Los tapones son una barrera psicoenergética. Psico es de mente, de psiquismo. Energía es de energía instintiva, que es centrípeta, que endurece, que comprime, aprieta, deja separación. Entonces una barrera psico-energética, de energía material instintiva, que adormece la mente. Que una energía que existe, real. Real, claro. Que moviliza toda la materia vital de este plano, pero que no es suficiente para que un ser humano desarrolle sus niveles de conciencia elevados. Entiendo. Para que un ser humano pueda desarrollar su nivel de conciencia mayor, tiene que salir, cambiar su energía, cambiar su gasolina. Es como si estuviera usando diésel y de repente tiene que empezar a decir, no, voy a usar 97. Tiene que refinar la energía, porque finalmente es el ego energía gruesa instalada en la mente. De acuerdo. Entonces estos tapones se componen de 3 elementos. El primero es creerse un ego. Si yo creo que soy exclusivamente Ana María Sepúlveda, psicóloga, entonces me creo mi ego, me quedo ahí. Ahí estoy bloqueada. Ahí estoy bloqueada, ahí estoy con un tapón. Tengo un unicentrismo y voy a alimentar eso toda la vida y lo voy a hacer crecer. Tengo que saber que soy un ser esencial conectada con el todo, que es la conciencia universal. Si me creo un ego, ya estoy en el primer tapón. Pero además este ego se inventa un cuento mental, que es alegorías, que son como representaciones de la realidad que yo creo que son la realidad. La mente alegórica. La mente alegórica, que yo creo que es la realidad, pero en realidad se me olvida que eso es una representación. Hay montones, infinitas representaciones de la realidad, y la gente se ha quedado más bien en la creencia que en la experiencia. Entonces, por ejemplo, el rito, que podría ser una representación de una conexión X con, no sé, con una fuente divina, pasó a reemplazar la experiencia de esa conexión. El rito pasó a ser una alegoría finalmente, ¿me entiendes? Sí. Entonces, la mente alegórica es como el propio Hollywood personal que uno tiene dentro, que lo alimenta. ¿Y a quién alimenta la alegoría? Al ego. O sea, el ego se alimenta de un cuento de sí mismo, y este cuento tiene un guión perfecto. Sí, y hay un guión colectivo. Todos creemos que este mundo es lo único que existe y no lo podemos cambiar, y hay un paradigma ahí, qué sé yo. Y entonces quedo alimentando la mente y construyo un mundo mental que reemplaza al mundo directo y experiencial de la vida. O sea, esta mente alegórica, tal como dicen ustedes, la creadora, por ejemplo, las tribus urbanas, los fans, las barras, todo. Todo, el fanatismo, ¿no? Que son ya alegorías como gruesas. Piensa tú que en base a una creencia mental tú puedes hacer un acto terrible o hacer un acto más o menos bueno o evolutivo en tu vida. Si tus alegorías son inspiradas, porque no es que sea malo tener alegorías, pero tienen que ser siempre sabidas que son alegorías, son una representación de un momento. Entonces los grandes líderes, tipo líderes negativos, tipo Hitler,
sabían estas cosas y Sí. de alguna forma manejaron las masas con estas Exactamente. alegorías, ¿no? Absolutamente, porque esa alegoría tiene tal fuerza que puede hipnotizar la mente. De hecho, Mm. tenemos alegorías desde pequeños que nos hipnotizan por toda la vida. La alegoría del amor de pareja, la alegoría del romanticismo, la alegoría de, qué sé yo, hay miles de alegorías que comandan la mente, que si tú no te autodespiertas, quedas buscando eso, como la experiencia única de tu vida. Y las más comunes son quizás las rutinarias de nosotros, o sea, el creerse la profesión, por ejemplo, Creerse el rol. el juez se cree claro, juez, el médico se cree médico. Y si eres dueña de casa, tú dices, uy, yo no soy nadie, porque yo no tengo profesión. Se olvida Claro. que detrás de toda esa alegoría y de todo ese rol hay un ser. Todos somos parte de un ser único, maravilloso, espectacular, que tiene que expresarse, pero para que ese ser se pueda expresar hay que elevar el nivel de conciencia, porque mientras un ser humano no eleve su conciencia no se va a poder contactar con su ser, ni menos con el ser de todos, o el ser de todo lo que existe, que sería la conciencia universal. Por eso de alguna forma, en este caso lo que leíamos antes de Osho, cuando dice no le crean tanto a la sociedad, Ujú. es porque de alguna forma nos están hipnotizando con todas las alegorías, ¿no? Sí, ahí es una alegoría colectiva totalmente adormecedora de la mente humana. En este caso De de los sistemas de consumo, del absolutamente tener, todo. la publicidad. Es insaciable, todo eso, además, es insaciable. porque Mm. está comandada por el ego. Por lo Pero, tanto, pero a medida que empezamos a despertar un poco, nos vamos descientificando un poquito más de las alegorías, esa ¿no? es la idea. Cuando viene un proceso de desidentificación, es cuando tú te separas de eso que tú crees que eres, y tú, la Ana ve a la Ana y dice, pero Ana, hey, ¿qué te estás creyendo este cuento? Claro. No, si no te lo Ubícate. creáis, despiértate. Y empieza una alegría. El hecho de poder desidentificarse produce alegría en el ser, porque el ser empieza a manifestarse. Claro. El espíritu empieza a aparecer, y el espíritu es sabio y tiene una Claro. cantidad tiene una energía absolutamente maravillosa que te empieza a ayudar a despertar. Pero imagino que es un proceso, porque también desprenderse del proceso. ego de uno debe sufrir también, o sea, el ego sufre, ¿no? El ego se va a defender como gato a espalda, pero no es desprenderse del ego, es transmutarlo en otro yo, Que en sea- un que yo sea un- conectado con el espíritu. Por lo tanto, no es como que voy a sacar el ego, lo voy a diluir, no es un proceso de transformación, Comprendo. de conciencia, donde no es que esto tiene que morir y esto lo tengo que sacar, no, es mucho más amoroso y mucho más dinámico y mucho más creativo. Hay que transformarlo en un aliado. Sí, la energía superior espiritual empieza a comandar al ego. Por lo tanto, le empieza a quitar su condición de egoticidad, de comilón. Está bueno. Y entonces, al quitarle eso, empieza a parecer como que en realidad ese yo que tú tienes, que era egótico, ya no es tan egótico. Y te empieza a ayudar. Y como que se va hacia arriba, por así decirlo, se afina. Y empieza a despertar también. Y ahí el ego ya es... ¿Cuál era el ego? Sí. Hay un yo nomás, un yo regulado por la conciencia mayor. Y el tercer tapón que ustedes también hablan es la emoción pasional. Sí, la emoción Explícanos, pasional Ana María. A ver. es un tapón bien potente, porque este tapón es como la obra maestra de la conciencia de la materia. Es usar tu propio nivel emocional para dejarte apegado al mundo. Ah, O sea, a través de las emociones que se viven sin conciencia, porque el ser humano lamentablemente Sí. es víctima de sus son emociones. como no, emociones inferiores, se puede sí, decir, ¿no? no las regula, son pasiones. Son pasiones. El ser humano, al identificarse con la emoción, pierde conciencia, porque es muy adormecedora, es muy magnética, es muy fisiológica, te baja la conciencia en forma abrupta y tú quedas en una gran trampa, que es el apego. A más emocionado tú estés sin conciencia, entonces se produce más apego con el estímulo, con el mundo, con las cosas, incluso con aspectos de uno mismo. Por lo tanto, es vital ponerle conciencia a la emoción. Si la emoción se vive sin conciencia, se produce inmediatamente un magnetismo con el mundo material extremo, que te adormece, que incluso te lleva al instinto. ¿Y cómo poder identificar? Porque uno se identifica con estas emociones, especialmente que sea una atracción así. Sí, las atracciones fa- magnéticas. fatales, magnéticas. Uno O- piensa que eso es real, ¿no? Porque lo Claro. siente así a concho. Sí, porque son entre comillas reales. Mm. Si tú estás consciente, vas a poder observar lo que ocurre ahí. Tiene que haber un tercero, que es un observador interno, que está despierto. Ahí está la clave, una clave Sí, esa. esa es una clave. Tienes que aprender a dividirte en dos. Uno que mira y otro que es el que hace, el que piensa, el que siente. Correcto. Si ese que mira está observando esta atracción, que está ahí, Sí. ¿verdad? Entonces la va a discernir.
y la va a regular con conciencia. Regularla con conciencia es darle una realidad donde tú vas a saber exactamente qué, no sé, pues esa atracción que tiene, que está sucediendo ahí, qué tiene que ver conmigo, para qué es, qué se produce, es un encuentro, transgrede, no transgrede, baja mi conciencia, no baja mi conciencia. O sea, una clave importante que tú dices, estamos con Ana María Sepúlveda, es ser como actor y espectador de la propia vida de uno. Crear ese testigo interno es como el eslabón para encontrar la conciencia mayor. Sin autoconciencia o conciencia de sí primero, no puedes acceder a una conciencia mayor. ¿Cómo podemos partir, volviendo a todas nuestras amigas, amigos auditores, con pequeños rizos así de autoconciencia? Despiértate en la mañana y lo primero que hagas al abrir los ojos es no identificarte con el mundo externo, sino que contactarte con la sensación de estar vivo, presente, autoconsciente. Es decir, a ver, respira, suéltate, sí, estoy vivo, soy un ser. Antes que nada, antes de todo lo que voy a hacer, claro, y lo que me voy a adaptar y le voy a vender la pomada a todo el mundo y voy a adaptarme a poner una cara aquí y otra allá, es como este ser que soy, lo voy a sentir y le voy a dar un momento de silencio para que se exprese. Y en ese silencio hay una clave. En el silencio está la vibración de la conciencia mayor. Pues si tú no tienes silencio, no la puedes... estoy escuchando ahora. Claro, nos conectamos. Sí, está ahí. Siempre está. Y si tú no tienes silencio, no la vas a poder... Entonces hay otra clave, sí. O sea, de una forma, todo el ruido que tenemos en la cabeza es parte del ego, ¿no? Absolutamente. Es un todas esas conversaciones que tenemos. Absoluto, es un alimento del ego. Cuando el ego no se puede alimentar de afuera, de otros, y vampirizarse con otros, entonces se autoalimenta de adentro. Entonces, en vez de alimentarse de la realidad externa, que tú te encuentras con alguien y hablas todo el día de ti, oye, yo te dije, mira, anda esto, yo te lo voy a decir, yo te lo voy a decir todo el día. Entonces tú, cuando no tienes a otro, la mente se encarga de seguir en su frecuencia gótica a través de las asociaciones, de los ensueños, de las fantasías, de los recuerdos, de las imaginaciones, y sigue la misma frecuencia. Entonces, agotador. Es tremendo, sí, es fuerte. Es un gran problema que tenemos todos los seres humanos en el día de hoy, ¿no? El no poder parar ese ruido mental que tenemos permanentemente. Sí. Porque no conocemos que existe otra cosa dentro de la mente, que la mente puede percibir el espíritu. La mente es una herramienta increíble y en realidad nuestro cerebro y nuestro diseño, incluso biológico, químico, está hecho para percibir el espíritu, pero no sabemos cómo. ¿Y cómo, bajo tu propia experiencia, cuáles son breves, pequeños indicios de que uno podría estar conectándose con algo, con energía interior? Bueno, en mi experiencia, esos momentos de unicidad, de trascender el individualismo que uno tiene, de experimentar un amor que es distinto al amor que se conoce en esta frecuencia, el tener la necesidad de compartir, de dar, de renunciar a un montón de cosas, de contactarse de una manera más verdadera, esencial, de evolucionar. Pero los instantes que tú estás conectada, me imagino que hay una sensación hay también, ¿no? Muchos tipos de experiencias de acuerdo a los niveles de conciencia. Las sensaciones, hay que tener cuidado ahí también, porque el mismo ego se puede meter en las experiencias internas. La persona hasta puede construir un mundo espiritual falso adentro, porque el ego es muy astuto. Cosa seria, sí. Y además al ego le gusta el aspecto sensorial grueso. Mucha gente dice, yo quiero ser espiritual porque quiero tener experiencias sensoriales. Quiero sentir. Quiero manejar energía, y al final es un ego que está ahí tratando de agarrar la energía. No, es mucho más sutil. El espíritu tiene muchas manifestaciones, pero son sentidos internos. Entonces, en ese sentido, Ana María, quizás también habría que tener cuidado respecto a esa gran cantidad de información que hay pseudoesotérica en términos del tercer ojo, del kundalini y todo, claro. No es puro manejo de energía y con eso uno va a ser espiritual, ¿no? Muy bien, el ser humano se fascina con la energía, tiene una fascinación con la energía porque la energía en este plano genera poder. Claro. Y el ego lo que le gusta es el poder. Se siente importante. Se siente importante, se siente que maneja, se siente que sabe, se siente que puede impresionar a los demás. Entonces ahí hay que discernir. Yo creo que el espíritu tiene como la clave
de ser muy, entre comillas, anónimo, simple, profundo, no egótico. Es lo contrario del ego. ¿Y qué pasa en la medida con... ¿Cómo se llega ya a una personalidad ya más narcisista, un narciso? ¿Ya es un exceso de qué es un narciso? Es un ser que no primero el ego es ciego, por lo tanto no se ve a sí mismo, por lo tanto no se regula. Un ser humano que es un ser narciso finalmente come tanto que solo existe él y su posibilidad de seguir alimentándose a sí mismo. Y todo lo que ve es para él, o sea, es una autorreferencia permanente, vanidosa, que está estructurada y que es tan fuerte y tan placentera, porque si el ego no fuera placentero no seríamos egóticos. Somos todos egóticos porque ser egótico da placer, pero es un placer de abajo, por así decirlo. Justamente, la parte oscura se puede decir. Renunciar a ese placer, que un narciso renuncia al placer de ser mirado, de ser adulado, de tener la atención, es muy difícil. Hay que despertar. Y ese para salir de eso es un trabajo grandote. Es un trabajo... Depende, hay seres que cuando se dan cuenta despiertan muy rápido. ¿Verdad? Sí. Es la profundidad de ese darse cuenta. Dejar de alimentar también, como la energía incorrecta, por así decirlo. ¿No? Claro. Bueno, vamos ahora a los tipos de ego también, que son entretenidos, yo creo que para los auditores. Sí. Aquí hablan de varios egos. A ver, veamos, está el ego sábelo todo. Es aquel ego que siempre cree tener la razón, le gusta dar consejos, sobre todo, siempre contesta aunque no sepa, cree tener respuesta para todo. Bueno, el ego sábelo todo es divertido porque hay personas que se especializan en ese ego. De hecho, estudian para poder decir. ¿Entiendes? Hay gente que simplemente dedica mucho rato de su vida para tener la respuesta para cuando va a ir a la fiesta tal y poder decir aquello que le pregunta. Sentirse importante. Con eso tener ese sentido de... Después está el ego insaciable. Personal. Sí. ¿Ese es parecido a un narciso? Claro, ¿no? Sí, insaciable quiere decir que nunca está conforme. Finalmente se las arregla de tal manera que de cualquier forma capta la atención. De cualquier forma, intelectualmente, emocionalmente, vegetativamente, por arriba, da lo mismo. En una reunión, por ejemplo, ¿cuándo aparece un ego insaciable? Un ego insaciable es el que llama la atención todo el rato, como sea. Empieza a hablar fuerte. Como sea. Es que el ego es tremendamente dúctil en ese sentido. Entonces se las arregla para llamar la atención de todas las formas, se disfraza, se cuelga de otros. Por ejemplo, si tú no tienes algo que ya pueda brillar por sí mismo, entonces tú dices, mira, tengo un hijo que, tengo un amigo que hizo tal cosa, y el ego se exacerba. Después hay otro que es parecido, el interruptor, ¿no? Interruptor es genial, es el ego de los 3 segundos, es que tú empiezas a hablar con alguien, inmediatamente el ego del otro no soporta que tú tengas... Él ya lo sabe, ya lo sabe, y te interrumpe y se queda con la palabra. Se la agarra. No escucha, obviamente nada. No escucha nada. Al final todos esos egos están, digamos... muy relacionados, ¿no? Relacionados unos con otros. Bueno, el ego envidioso, el que no soporta los triunfos y éxitos de otros, degrada a los que cree que son mejores que él. Es bien chileno eso. Sí. La degradación de los demás para poder no sentirse uno tan abajo, ¿no? Después está también el ego prestigioso, el que busca reconocimiento, aplauso. Es un gran ego, y sobre todo para la gente que tiene necesidad espiritual de trabajar. Porque el ego prestigioso, como ya se lo sabe todo y siempre está queriendo dar una imagen, finalmente no aprende de los demás. De hecho, siempre está queriendo decir, mira lo que yo sé, mira lo inteligente que soy, no vayas a creer que yo soy tonto, yo también soy espiritual, mira todos los libros que me he leído. Te lo advertí, te lo dije, no me escuchaste. Todo es finalmente una necesidad de cuidar la imagen de forma excesiva. O sea, qué terrible vivir así todavía. Así, sí, bueno, así vivimos, no nos damos cuenta. Después está el ego jinete, se monta lo que dicen otros, por lo que dijiste antes. Está el ego sordo, el que nunca escucha, le gusta hablar solo a él, habitualmente finge escuchar. Sí, pero adentro está chicharreando, ya está preparando su intervención. Es muy astuto. Después está el ego manipulador, el que es el ego astuto que siempre se la arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo, justificando. La esencia del ego es la manipulación, porque la manipulación finalmente es la forma que el ego tiene para atraer la energía y nutrirse.
Por lo tanto, manipula todo el día. Uno manipula todo el día poniendo una carita, diciendo una palabra. La manipulación es la esencia del ego. Después está el ego, el orgulloso, que el ego competitivo, discutidor, que no le gusta perder. Fuerte ese. Después hay otro que no se nota tanto, que es el ego silencioso. Ese es muy interesante, como el que tímido, es el premental, le llama, o prepsíquico. Claro, en el fondo ese es el nacimiento del ego, que es cuando tú, sin que nadie lo sepa, ya estás egotizado adentro. Hay alguna vocecita dentro de ti, un doble discurso, donde el yoísmo está actuando sin que nadie lo sepa. Sí. Entonces tú puedes estar poniendo una cara de súper entretenido conmigo, por ejemplo, decir, ¡ay, qué buena lo que me estáis diciendo! Y adentro tu ego premental puede estar diciendo, pucha, después tengo que ir a no sé dónde, quiero que esto se termine rápido. Pero eso nadie lo sabe. Es tan astuto, es tan invisible, es tan sutil que no lo ve. Pero un ser espiritual sí ve su ego premental. Y ese es el camino. Que si tú vas despertando, tienes que aprender no solamente a reconocer el ego hacia afuera como una actitud grosera hacia afuera, sino que debes conocer el nacimiento de tu ego, que es finalmente el inicio de esa energía material en la mente que adormece y con la cual uno se identifica. Que es la autoobservación, ¿no? A partir de la autoobservación es vital. Claro, yo me he fijado, hace mucho tiempo, en mí, digamos, por ejemplo, la descalificación silenciosa. Claro, como el juicio. Claro, si una persona está hablando y lo estoy descalificando ya verbalmente, internamente. Y a veces ni siquiera es muy lineal, como, yo estoy descalificando. No, es tan rápido que es una simple actitud interna, pero ya estás en el ego. Y ese ya está haciendo todo eso. Y es tan rápido, es tan rápido que solamente el espíritu, que ya está aquí, que siempre ha estado, es más rápido que el ego. Solo el espíritu puede diluir al ego. Pero ahí es fundamental la autoobservación permanente, estar ahí. Desde el punto de vista que nosotros trabajamos, hay como varias herramientas. La primera es la meditación, porque la meditación es un acto voluntario, resolutivo, donde tú dices, ok, en este minuto yo voy a abrirme, a contactarme con una energía distinta que es la que domina mi mente todo el día. Y tienes que conocer la energía correcta. La energía correcta es una vibración espiritual que está todo el tiempo, que siempre ha estado, que siempre estará, con el cual el ser humano puede contactarse, pero que no sabe que existe. Si tú nutres tu mente de esa vibración espiritual que es concreta, entonces tu mente empieza a despertar. Y empieza a diferenciar lo que es de abajo, lo que es egótico, lo que es grueso, de lo que es fino. Entonces, a partir de la meditación, la persona ya empieza a producir un proceso de despertar. ¿Pero perdón que te interrumpa, pero qué es la meditación para ti? La meditación, en lo práctico. Sí. Se puede hablar mucho de la meditación y hay infinitos tipos de meditaciones. Pero de la meditación que estamos hablando, que se llama contacto directo, es la capacidad que tiene un ser humano de contactarse directamente con la energía espiritual sin intervención del ego. Por lo tanto, es un acto que trasciende el psiquismo, que no es mental, que es percibir directamente la vibración del flujo de la conciencia espiritual y nutrirse de ella. ¿Pero cómo la percibes? ¿Cómo dejas ese cúmulo de pensamientos que están ahí dando vuelta? Pones la atención en la energía correcta, que se enseña. Yo te digo, mira, pon tu atención en tal lugar y vas a captar una vibración que está aquí. De hecho, la estoy escuchando en este momento. Y esta vibración hace que tu mente empiece a sentirse como unida a eso. Si vienen los pensamientos, entonces, bueno, ok, tú dices, aquí están los pensamientos, yo no voy a pelear con ellos, simplemente voy a poner mi atención en lo adecuado. Y lo adecuado es esa vibración espiritual, que es una vibración que es concreta, que se escucha, que se mira, se escucha, ¿no? Se siente, sí. Se escucha, se mira, se siente, se percibe, se capta y después te fusionas con ella. Entonces es algo real, no es algo abstracto, no es algo... Tú no tienes que imaginarte el espíritu. No, por supuesto. No, sí, el espíritu no es algo que hay que imaginarse, es algo que se puede experimentar en forma directa. Y eso es lo maravilloso, que tenemos los seres humanos, pero que no lo usamos. Entonces la meditación es ese espacio resolutivo donde uno se contacta con esa vibración. ¿Y cómo uno puede partir con eso? Pueden ir a hacer los cursos, pueden ir a hacer el curso del ego. Bueno, recordemos que tiene www.elego.cl, ¿no es cierto? Ahí hay mucha información. Los cursos son hiper baratos para que todo el mundo los pueda hacer. Queremos que toda la gente pueda experimentar eso. La segunda herramienta es la autoobservación. Si tú estás
como recibiendo la energía correcta, tu ser interno empieza a autoobservarse. Por lo tanto, vas a tener como el nacimiento de este testigo interno que es capaz de verte a ti mismo en este estado tridimensional material. Claro. Te empiezas a reconocer en un montón de cosas y empiezas a desidentificarse de ese estado egótico. Ves al ego, reconoces al ego, sabe cómo actúa, sabe cómo habla, sabes todo lo que hace porque lo empiezas a ver. Entonces ya dejas de alimentarlo, por lo menos empiezas a regularlo. Estamos todos en el proceso, pero por lo menos uno dice, ya se exageró demasiado, ¿me entiendes? Sí. Hay una regulación que viene de la energía espiritual. A más conciencia, más regulación egótica. Podríamos decir que un gran ego es un ser muy inconsciente. No estamos hablando que sea un ser que, por ejemplo, no tenga un gran intelecto. Puede haber un gran ego con un súper intelecto. Claro que sí. Por lo tanto, no hay que confundir. Por supuesto. ¿Y cómo también en esos aspectos conceptuales, cuál es la diferencia entre, o en la misma, digamos, el ego, personalidad y la esencia? ¿Cómo se diferencian? Bueno, el ego podría ser parte de esta personalidad ficticia, ¿no? La personalidad que es persona, máscara, disfraz, que es el cúmulo, de alguna entonces, manera este cúmulo que está conformado por esta energía centrípeta que proviene del instinto. Y eso conforma el ego, que es este sentido individual que la persona tiene, donde empieza a nutrir un yoísmo. Okay. Está bien tener un sentido individual, porque eso nos diferencia. En esta dimensión es así. El punto es creérselo. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, hay varias maneras para destruir el ego, por lo que la información que ustedes tienen, que es bien interesante. No lo puedes destruir, solo lo puedes trascender, transformar, lo que tú planteabas. ¿Quién hace eso? La energía espiritual. O sea, la clave está en, mientras no te contactes con esa vibración trascendente a la materia, trascendente a la mente, entonces estás en los tapones. En los tapones. Y si no puedes conectarte con eso, entonces es como querer desde el ego trascender el ego. ¿Cómo desde el ego hay a trascender el ego? Imposible, claro. Y construyes un ego, o un ego espiritual, o un ego que se cree trascendente. Claro. También dices, toma conciencia de los límites que tienes, son su obra, localiza las falsas creencias, tu sufrimiento te las va a revelar, evita los hábitos, en realidad uno tiene millones de hábitos, ¿eh? Sí. Los hábitos también, todo lo que vaya con conciencia puede ser regulado. Claro. Tú puedes tener un buen hábito y fantástico. El problema es si tú quieres cambiar de hábito y no puedes. Eso quiere decir que quedaste preso de un condicionamiento. Claro. Y ese condicionamiento tiene tanto poder sobre ti que tú crees que si no lo haces así, entonces no existe otra manera. Sí. Bueno, vive con desapego, con divina indiferencia, así evitarás sus deseos obsesivos de la codicia. Deja de verbalizar y juzgar todo lo que ves. Ama sin pretender cambiar a quien deseas amar. En ese sentido, el tema del amor también es importante, ¿no? Estaba leyendo también al Osho y él decía que el amor es la mejor terapia de alguna forma. El mundo necesita una terapia porque al mundo le falta amor. Sí. Él dice que en un mundo en el que realmente reinara el amor no se necesitaría ninguna terapia. El amor sería suficiente, más que suficiente. Exacto. Abrazar es un simple gesto de amor, de calor, de afecto. Sí. Pero del amor con A mayúscula. Claro. No del amor magnético de esta dimensión donde es el ego el que ama, y es el ego el que posee, el ego el que desea, el ego el que si no obtiene ahora ya no te amo, sino que te odio. De todas maneras. Sino que el amor que proviene de la conciencia universal, que es un amor que todavía desconocemos bastante, que podemos intuir, pero que estamos en vías de él dice que el gesto amor es un calor, un afecto, la sensación de calor que transmite la otra persona derrite muchas enfermedades, derrite el ego frío como el hielo y te hace sentir de nuevo como un niño. Porque el amor finalmente también es una vibración energética que no es centrípeta como el ego, que no comprime, sino que universaliza, por lo tanto todo lo incluye. Y si a la materia tú le metes el espíritu, ¿qué sucede con la materia? Se ilumina. Se descomprime, se transforma en algo menos grueso, más fino. Finalmente todos queremos amor y todos queremos experimentar el amor. Claro, pero si uno es muy ególatra o muy narciso, es difícil... Confunde el amor. Confunde el amor. Cree que es amor. Cree que es amor. Claro, de hecho, el amor del ego es yo amo a 1, 2, 3, a 10 personas, si es que, o sea, a 5 en el mundo. ¿A cuántas amas tú? ¿Amar de verdad? Sí, son pocas en realidad, pero por eso es relativo. Pero si te contactas con tu ser, si yo te digo, ¿a cuántas ama tu ser? A todos. A todos. ¿A cuántas ama tu ego?
Claro, a una, dos, limitado. 3, 4. Por supuesto, tienes toda la Claro. razón. Entonces, Claro. desde dónde está la conciencia situada en el ser humano es también su capacidad de amar, su capacidad de expresar el espíritu. La expresión del espíritu es el amor, finalmente. Sí. Tiene infinitas expresiones, pero el amor es parte de esa expresión Sí. también. Claro, bueno, Gurdjieff también hablaba, la persona sin amor es narcisista, está cerrada, solo se conoce a sí misma. Sí. ¿Y cuánto puede conocer de sí mismo si no ha conocido al otro? Entonces, Sí. ¿cómo, bueno, un poco también lo hemos conversado, pero cómo distinguir, digamos, el ego con el verdadero carácter de uno, con la verdadera forma esencial? El carácter también es parte del ego todavía. ¿Sí? La esencia es algo muy puro que tienes que aprender a contactar en el silencio del ego. O sea, cuando el ego se calla, el ser se puede expresar. Claro, cuando el ego se calla, El ser se puede expresar, porque el ego está condicionado y el ser no está condicionado. El ser se puede expresar en forma libre. Sí, el ser es. Pues. El ser es, y es siempre, y siempre. El problema es que en esta dimensión no lo podemos expresar porque el ego se lo tomó todo. El ego es como un gran intruso que se agarró a tu casa y no te deja estar ahí. Tú hablas también de la liberación de la conciencia. Tiene que ver con esto, en el fondo, ¿no? ¿Cómo empezar la liberación de la conciencia? Qué bonito tema, ¿eh? Sí, bueno. Yo creo que la conciencia, hablaba ayer con unas personas, es un derecho. El tener herramientas para despertar la conciencia es un derecho humano vital, del cual el ser humano todavía no es consciente, pero que lo vamos a trabajar. en eso estamos. Claro. En eso estamos, y tú eres parte de esa cooperación. Y por lo tanto es necesario salir como de este yugo, de este adormecimiento, de este condicionamiento extremo en el que el ser humano está, y empezar a sentir libertad. La libertad es un derecho esencial también, esencial, universal. Por lo tanto, el ser, cuando uno está contactado con su ser, siente mucha libertad. Pero sí, pues eso ahí está, claro, sí, y se libertad siente y es rico. Es maravilloso. Bueno, recordemos, Ana maravilloso. María, de que terminemos, el sitio web de Ana María Sepúlveda, www.elego.cl, tiene unos cursos muy, muy buenos, tiene un curso de autoobservación dinámica, curso de meditación avanzada, tiene unas meditaciones para niños también, ¿no es cierto? Chuta, tienes harta cosa, tienes buenos retiros de meditación, curso de limpieza, curso del ego, curso de meditación avanzada, retiro de meditación intenso. Toda la información está en www.elego.cl. Ustedes han escuchado ya todo lo que ella sabe, así que les recomiendo también. Nuevamente les recomiendo la revista Somos, la de junio, que tiene temas muy, muy interesantes. El tema de la obesidad, cómo criar niños felices, salvemos el panul, etcétera, etcétera. Revista Somos, muy, muy bueno. También www.mcafestival.cl, el gran mega evento de desarrollo humano que se viene en septiembre. Métanse en el sitio porque ahí van a ver toda la información, estará muy, muy bueno. Y www.conversandopositivo.cl. Nos está quedando poco, Ana María. ¿Qué te gustaría plantear, decir en 2 minutos que nos están quedando? Quizás sobre la conciencia. Primero agradecerte porque eres un puente para que mucha gente pueda optar a tener herramientas sobre un aspecto que, como te decía, es un derecho de la humanidad a evolucionar su conciencia. Llamar a la gente que tome una resolución interna real, que trabajar consigo mismo, sí, es un trabajo porque la vibración de este plano es muy densa y es necesario que seamos cooperadores del espíritu y dejar de ser tapones del espíritu. Un ser humano puede ser un tapón o puede ser un puente en su vida diaria, barriendo, cocinando, donde le toque vivir. Si somos tapón, estamos acrecentando la dureza, el adormecimiento de la conciencia, la ignorancia, estamos acrecentando el instinto que nos vamos a salir matando entre todos, que ya como mira lo que ha sido esta humanidad, todo es guerra, matar, obtener, poseer territorio, violentarse, es demasiado, es que es demasiado exagerado el nivel de conciencia en el que está el ser humano ahora. El nivel bajo. El nivel bajo de conciencia. Por lo tanto, podemos ser puentes. En vez de ser tapones, podemos ser puentes. Y ser puente significa contactar la energía del espíritu, cada uno con sus talentos, con su diversidad,
y aportarle conciencia a esta humanidad para que esta humanidad logre una evolución mayor, más rápido, porque en realidad es muy lenta la evolución en la que estamos, podría ser mucho más rápido y mucho menos sufrida de la que tenemos, y para eso tenemos que cada ser es importante, pero para que pueda el ser expresarse tenemos que elevar el nivel de conciencia, y eso es un trabajo. Me gustaría decir que es como tómese esta pastilla y despierte. Tómese la pastilla ser, en todo caso. Es un trabajo que a uno lo hace ser mucho más feliz. Mucho más feliz, tiene sentido y es maravilloso. Sí. Muchas gracias, María. Felicitaciones por todo lo que hace. Gracias a ti. www.elego.cl, métanse porque ahí hay mucha información. Eres un ser muy lindo y eres un puente. Muchas gracias. Hasta el próximo programa a todos y muchas gracias por escucharnos. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel junto a Daniela Reinero. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.